Capítulo 286. El viento de la noche susurraba suavemente. Seimei y los dos Jonin de la niebla se encontraban en un tenso punto muerto, mientras la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire circundante parecía haberse solidificado, dificultando la respiración. Inconscientemente, los Chunin cercanos se habían alejado del campo de batalla. En un momento, una hoja cayó, oscureciendo la visión de Seimei. Zas, zas, zas. En el siguiente instante, varios Jonin de la niebla lanzaron varios kunai, algunos destinados a bloquear la retirada de Seimei, otros apuntando a sus puntos vitales. Su Sharingan giró rápidamente. En un instante, Seimei capturó estos kunai en su vista y notó agudamente que 3 de ellos estaban envueltos con una etiqueta explosiva. Sin dudarlo, Seimei inmediatamente sacó varios kunais y los arrojó. Clan, clan, clan. Acompañados por una serie de crujidos metálicos, los kunais lanzados por ambos lados se encontraron en el aire, chispeando, y luego se dispersaron en diferentes direcciones. Inmediatamente después se produjeron violentas explosiones. Boom, boom, boom. Aparecieron 3 bolas de fuego carmesí, disipando instantáneamente la oscuridad circundante. Debido a la proximidad, este cambio repentino de la oscuridad a la luz hizo que Seimei cerrara los ojos involuntariamente. Ahora. En ese momento, el otro Jonin de la niebla gritó, desatando el jutsu que había preparado de antemano. Estilo de la tierra. Lanza de la tierra. En un instante, innumerables picos de tierra emergieron del suelo, como serpientes venenosas, apuñalando a Seimei desde todas las direcciones. Sintiendo el peligro, Seimei inmediatamente lo esquivó, pero la cantidad de picos de tierra cercanos era simplemente demasiado grande, y este Jonin de la niebla había estado preparado. No solo su sincronización era impecable, sino que los picos de tierra que controlaba eran increíblemente rápidos y precisos en sus ataques. Esto dejó a Seimei algo desconcertado. Descanse. Se escuchó el sonido de la carne al ser desgarrada. Seimei no logró esquivarlo a tiempo y su brazo izquierdo fue rozado por una púa de tierra que emergió repentinamente. Sin embargo, eso fue todo. Después de un breve momento de incomodidad, Seimei abrió nuevamente los ojos. Con la ayuda de la poderosa percepción del Sharingan, no importaba cuán rápido atacaran estos picos de tierra, no podían hacerle más daño. En ese momento, Seimei era como un bailarín en la punta de una espada, con cada paso que daba, lograba evadir con precisión los ataques de las púas de tierra. Aunque el proceso parecía increíblemente peligroso, junto con la expresión tranquila y la mirada confiada de Seimei, parecía excepcionalmente elegante. A lo lejos, el Jonin de niebla que estaba realizando el jutsu no pudo evitar fruncir el ceño al ver esta escena. No era como si nunca hubiera tratado con Jonin del clan Uchiha antes. Aunque su Sharingan era formidable, nunca le dio la misma sensación de facilidad y control que el de Seimei ahora. ¿Podría ser que sus ojos sean incluso más poderosos que los del veterano Uchiha Jonin? Wasabi se sobresaltó por su propio pensamiento repentino. Sin embargo, cuanto más reflexionaba, más sentía que era posible. De lo contrario, ¿cómo podría el oponente haber matado a Kaguya Shinosuke? Aunque no tenía una impresión favorable de los ninjas de este clan loco, eso no le impidió reconocer su fuerza. Y un ninja tan poderoso había muerto a manos de Seimei, por lo que Seimei debía poseer algo extraordinario. Recordando su intercambio anterior, Seimei siempre parecía evadir perfectamente los diversos ataques de taijutsu de Kaguya Shinosuke y luego aprovechar las oportunidades para contraatacar. Silbido. Wasabi no pudo evitar temblar. Al mirar a Seimei a la distancia, que no mostraba signos de agotamiento de chakra, Wasabi sintió cada vez más que podrían haber caído en una trampa. Sin embargo, ya era demasiado tarde para decir nada. Como ya estaban allí, solo les quedaba luchar hasta el final. Con ese pensamiento, inmediatamente miró a su compañero de equipo y le preguntó, ¿estás listo? Justo a tiempo. Al escuchar sus palabras, el otro Jonin de niebla respondió. Mientras hablaba, terminó el último sello manual. Luego extendió las manos y las golpeó contra el suelo. En el siguiente instante, un violento chakra fluyó desde su cuerpo y se extendió hacia el suelo, conectándose con las líneas ley de la tierra. Ja 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 ja. Ayakawa Kaede gritó, cantando silenciosamente en su corazón. Ninjutsu, inversión de la tierra y el cielo. Al instante, una onda invisible emanó de él como centro, extendiéndose rápidamente hacia adelante, cubriendo el área dentro de decenas de metros alrededor de Seimei en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente, una fuerza invisible desde la tierra bajo sus pies se ejerció sobre Seimei, aumentando inexplicablemente varias veces la presión que soportaba.
Uf, Seimei gimió, sintiendo que sus movimientos se volvían increíblemente lentos. Este no fue el final. Luego apareció una grieta en el suelo, seguida de una segunda, una tercera. En poco tiempo, la tierra circundante parecía un espejo roto, cubierto de grietas de distintos anchos. Seimei, soportando la inmensa presión, esquivó a izquierda y derecha, evitando por poco estas grietas. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Cuando estas grietas dejaron de aumentar, se ensancharon rápidamente hasta que, en un momento determinado, alcanzaron un punto crítico y se hicieron añicos con un estruendo. En ese momento, todo lo que había en el suelo, ya fueran flores, árboles, serpientes, insectos, hormigas o incluso personas, quedaron enterrados en la tierra. Y después de que todo lo que había en el suelo desapareció, esta tierra destrozada, bajo esa fuerte presión, se transformó nuevamente en tierra sólida. Fue como si la tierra misma se hubiera invertido, absolutamente aterrador. Este fue el efecto del ninjutsu de rango A, estilo tierra, inversión de tierra y cielo. Primero restringió los movimientos del enemigo con una fuerte presión, luego enterró al enemigo destrozando la tierra y, finalmente, dio un golpe final restaurando todo. Mirando el terreno árido, Wasabi usó Shunshin para llegar frente a Ayakawa Kaede y dijo: ¿Cómo fue? ¿Tuvo éxito? Ayakawa Kaede jadeó pesadamente y dijo: debería estar bien. Puedo sentir que el oponente fue realmente enterrado por mi ninjutsu. Al oír esto, Wasabi respiró aliviado en silencio. Como su compañero, conocía el poder de esta técnica. Aunque le llevaba tiempo lanzarla y consumía una enorme cantidad de chakra. Pero, sin lugar a dudas, su poder era verdaderamente aterrador. Una vez desatado por completo, incluso si el impacto inicial no mataba al oponente, este se asfixiaba o incluso era aplastado hasta la muerte bajo la inmensa presión. En cuanto al objetivo que escapa usando ninjutsu, era básicamente imposible. Porque una vez enterrado el objetivo, todo su cuerpo estaría bajo presión, lo que haría imposible moverse. Incapaces de realizar sellos manuales, ¿cómo podrían usar ninjutsu? Ah, cierto. ¿El oponente parece ser capaz de usar un ninjutsu sin sello manual? De repente, Wasabi pensó en el Rasengan de Seimei y su corazón dio un vuelco. Sin embargo, rápidamente volvió a relajarse. Ese Rasengan era claramente un ninjutsu no elemental, y al estar enterrado bajo tierra, escapar requeriría usar ninjutsu de estilo tierra. No creía que el oponente también poseyera un ninjutsu de estilo tierra sin sello de mano, y que resultara ser una técnica de escape. La probabilidad era muy baja. Así que no había necesidad de preocuparse. Perforar, sin embargo, justo cuando estaba pensando esto, se escuchó el sonido de una cuchilla afilada perforando carne, seguido por el sonido de su compañero vomitando sangre. Wasabi giró la cabeza y vio una figura familiar detrás de Ayakawa Kaede. ¿Quién más podría ser sino Seimei? Capítulo 287. De hecho, Seimei no conocía ninguna técnica del estilo tierra sin sellos manuales, y ni siquiera había desarrollado el chakra del atributo tierra. Sin embargo, eso no significaba que no tuviera otra forma de escapar. En el momento en que fue enterrado por la tierra, activó su dojutsu, Amenote Hikara, entrando en un breve estado de invencibilidad. En este estado, nada en el mundo ninja podría hacerle daño. Esto naturalmente incluía el ninjutsu de Ayakawa Kaede. ¿Qué? ¿Dices que no debería exponer su Mangekyo Sharingan? Es cierto que Seimei no quería exponer su Mangekyo Sharingan a la ligera, pero eso no significaba que dudara cuando su vida estaba en juego. Justo ahora, estar enterrado era la oportunidad perfecta. En esa situación, incluso si activara su Mangekyo Sharingan y usara Amenote Hikara, nadie se daría cuenta. Entonces, naturalmente, lo utilizó. Incluso tuvo esta idea cuando su oponente estaba preparando el ninjutsu. Por supuesto, esto no significaba que él predijera el ninjutsu específico que usaría su oponente, sino que su oponente se había estado preparando durante tanto tiempo que debía ser un ninjutsu poderoso. Y ese ninjutsu generalmente causaba mucha conmoción. Y una gran conmoción significó que podía pescar en aguas turbulentas. Entonces, no necesitaba adivinar qué ninjutsu específico usaría su oponente, solo necesitaba saber que la conmoción que causaría su oponente no sería pequeña. Si no, no habría esperado a que su oponente terminara de lanzar el jutsu. En ese momento, de hecho estaba restringido por el estilo de tierra. Lanza de tierra de otro Jonin de Kirigakure, pero si realmente quería interrumpir el lanzamiento de su oponente, no era imposible.
Ya fuera la técnica del clon de sombras u otro ninjutsu, había una cierta posibilidad, o al menos, podía alejarse de su oponente con anticipación. Se podría decir que su oponente fue capaz de lanzar con éxito este jutsu y envolverlo por completo en él porque bajó la guardia. Sin embargo, el resultado demostró que su elección no estaba equivocada. Gracias a la conveniencia de Amenhotep-Hikara, fácilmente superó a su oponente y le atravesó el corazón con una espada. PFFT. Un chorro de sangre brotó de la boca de Ayakawa Kaede. Wasabi giró la cabeza y vio esta escena, con el corazón lleno de terror. Al ver a Seimei detrás de él, se puso aún más nervioso. Quería decir algo, pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, Seimei frente a él desapareció, reemplazado por un par de Sharingan rojo sangre que llenaron su visión. Oh no, es Genjutsu. Al darse cuenta de que había caído en Genjutsu debido a su descuido, Wasabi inmediatamente movilizó el chakra de su cuerpo, intentando disipar el Genjutsu. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Con un siseo, Seimei sacó la espada corta del cuerpo de Ayakawa Kaede y luego, con un suave movimiento, cortó la garganta de Wasabi. Jadeo, 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 la sensación de asfixia llegó y Wasabi se liberó del Genjutsu, pero solo pudo cubrirse la garganta con impotencia, emitiendo una serie de gemidos sin sentido. Golpe se escucharon dos sonidos consecutivos de objetos pesados cayendo al suelo mientras Ayakawa Kaede y Wasabi caían al suelo uno tras otro. La vitalidad de los ninjas era mucho mayor que la de la gente común. Incluso con heridas tan graves, ambos resistieron bastante tiempo antes de perder la vida por completo. Mirando los dos cadáveres, Seimei se limpió la sangre que fluía de debajo de su ojo izquierdo debido al uso de Amenhotep-Hikara, luego dejó escapar un largo suspiro de alivio. Hasta ahora, a excepción de los 7 espadachines ninja de la niebla, los otros 3 Jonin de Kirigakure habían muerto en sus manos. Y los ninjas de Kirigakure que vieron esta escena, ya fueran Tokubetsu Jonin o Chunin, todos tenían expresiones de incredulidad en sus caras y su moral se desplomó. En contraste, los ninjas de Konoha que luchaban contra ellos estaban todos muy animados. Aunque seguían en desventaja general, ya no estaban tan desesperados como antes. ¡Zas! Se sacudió la sangre de su espada. Seimei observó a los ninjas de Kirigakure que lo rodeaban. Cualquiera que notó no pudo evitar sentir presión. Sin embargo, Seimei no los atacó de inmediato. En cambio, giró la cabeza para observar los 3 campos de batalla Jonin más lejanos. El primero fue Uchiha Shisui. En ese momento, seguía atacando a su oponente. Jinpachi era muy fuerte, y la técnica humana explosiva también era muy peligrosa. Sin embargo, bajo la ingeniosa combinación de Genjutsu, Ninjutsu y Shunshinjutsu de Uchiha Shisui, no podía obtener ninguna ventaja y no había necesidad de preocuparse. El siguiente fue el capitán. Su oponente fue Kurosuke Raiga, cuyo Lightning Blade Kiba podía controlar rayos y era muy aterrador para los ninjas comunes. Pero el capitán, con su ninjutsu estilo viento que era extremadamente efectivo contra el estilo rayo, además de su poderoso ninjutsu estilo fuego, resistió la presión. Por ahora tampoco necesitaba preocuparse por esto. Solo el vicecapitán, entre los 3, él era el más débil. Aunque el cuchillo de trinchar decapitador no otorgaba ninguna bonificación de combate, todavía tenía muchas dificultades para enfrentarse a Ozuki Mangetsu. Uno en ese momento ya tenía varias heridas en el cuerpo. Sin embargo, aún así, Seimei no tenía intención de ir a ayudar. Todavía tenía el mismo pensamiento. Si no estabilizaba toda la situación de batalla y se aseguraba de que los Chunin no colapsaran, entonces los que sufrirían al final definitivamente serían los Jonin como ellos. Entonces, antes de ayudar a Uchiha Shisui y los demás a lidiar con los 7 espadachines ninja de la niebla, tuvo que eliminar algunos de los Chunin de Kirigakure y Jonin de Tokubetsu para reducir apropiadamente parte de la presión sobre los ninjas de Konoha. Solo de esta manera podría sentirse cómodo al unirse a su campo de batalla. Con este pensamiento en mente, Seimei no se demoró más. Su figura destelló sin cesar y se precipitó entre la multitud. ¡Ah! Un grito doloroso salió de la boca de un Chunin de Kirigakure. Pero pronto su voz se detuvo abruptamente. Seimei lo sujetó del cuello y activó la técnica de absorción de chakra. En cuestión de segundos, agotó su chakra. Luego llegó la segunda persona. Seimei hizo lo mismo, primero hiriéndolo gravemente y luego usando la técnica de absorción de chakra para extraerle chakra. Así, la figura de Seimei brilló continuamente y los Chunin de Kirigakure murieron uno tras otro en sus manos, reponiendo también su chakra a más de 40.000 puntos.
También fue en este momento que aquellos Jonin de Kirigakure Tokubetsu finalmente completaron su cerco, atrapándolo en un lugar. Sin embargo, al enfrentarse a esta gente, Seimei no tuvo miedo en absoluto. Incluso tuvo la libertad de contarlos. 1, 2, 3, al ver a Seimei actuar con tanta arrogancia, uno de los Jonin de Kirigakure Tokubetsu gritó mata. Y todos se abalanzaron sobre Seimei juntos. Al instante estalló una gran batalla. Ante el asedio de estas personas, Seimei blandió su espada, utilizó ninjutsu o utilizó el genjutsu Sharingan. En resumen, a excepción del Mangekyo Sharingan, utilizó todos los medios que pudo. Pronto apareció la primera víctima. Un Jonin de Tokubetsu de Kirigakure fue atrapado por Seimei, quien lo golpeó en el abdomen con un Rasengan, hiriéndolo gravemente al instante. Al ver esto, los demás se detuvieron por un momento, pero pronto volvieron a atacar. Y sus ataques fueron aún más feroces. Sin embargo, Seimei también era intrépido. Con la poderosa perspicacia del Sharingan, esquivaba a diestro y siniestro, evitando ataques una y otra vez. Luego, en medio del asedio de los Jonin Tokubetsu de Kirigakure, buscó oportunidades para contraatacar. Capítulo 288. El tiempo pasó y en un abrir y cerrar de ojos, había pasado un cuarto de hora. 4 de los Jonin Tokubetsu de Kirigakure que asediaban a Seimei habían muerto o resultado heridos, mientras que Seimei solo había sufrido algunas heridas menores. Además, durante la batalla, estas heridas ya habían sido curadas por su mejorada técnica de palma mística. Los hechos demostraron que una vez que la fuerza alcanzaba cierto nivel, la táctica de abrumar al enemigo no era muy efectiva. Quizás estos Jonin de Kirigakure Tokubetsu tenían cada uno sus propias fortalezas y juntos podían lidiar con los Jonin comunes sin muchos problemas. Pero contra Seimei, no fue suficiente. Las habilidades de Seimei, ya sea su esgrima de nivel 6 cerca del nivel 7, el ninjutsu de rango a Rasengan que podía usar sin sellos manuales, o su técnica de sello de una mano, cualquiera de ellas sería una carta de triunfo para un Jonin común. Y ahora, todos estos estaban concentrados en Seimei, junto con su Sharingan de 3 Tomoe. ¿Cómo podrían estos Jonin Tokubetsu de Kirigakure ser sus oponentes? Corte. Después de cortar el pecho de otro Jonin de Kirigakure Tokubetsu con su espada, Seimei de repente se apartó. En ese momento se levantó una fina niebla que rápidamente se volvió densa. Los alrededores ya estaban poco iluminados debido a la noche, y ahora con esta capa de niebla blanca, era aún más difícil ver con claridad. Seimei sabía que este era el ninjutsu característico de Kirigakure. Estilo agua. Técnica de escondite en la niebla. Durante la batalla de hace un momento, algunos Jonin de Tokubetsu de Kirigakure habían intentado usar esta técnica para oscurecer su visión, pero rápidamente se fijó en sus posiciones y los mató por la fuerza. Así, el ninjutsu se rompió naturalmente. Pero ahora, el Sharingan de Seimei giraba rápidamente, su mirada iba de un lado a otro, pero no podía encontrar la ubicación del lanzador. Obviamente, el lanzador no era uno de los Jonin de Kirigakure Tokubetsu presentes. Entonces, solo hubo una respuesta. Otros ninjas de Kirigakure habían llegado para apoyar. Y se escondieron en la oscuridad, completando el lanzamiento del ninjutsu. Mirando la niebla blanca que lo rodeaba y sintiendo las miradas indiscretas en la niebla, Seimei se burló y levantó las manos para formar sellos. Pero en ese momento, varios kunai se dispararon hacia él. Seimei no tuvo más remedio que dejar temporalmente de formar sellos y esquivar los ataques de kunai con unos pocos destellos. Auge. De repente, se oyó una violenta explosión. Resultó que entre esos kunai también había etiquetas explosivas ocultas. Apareció una explosión de llamas y la onda expansiva de la explosión de las etiquetas explosivas despejó instantáneamente una gran área en la niebla blanca. Sin embargo, la densa niebla era como un ser vivo, que se acumulaba rápidamente y llenaba el área nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. No solo eso, sino que el movimiento que hizo mientras esquivaba el kunai le permitió al Jonin de Kirigakure Tokubetsu fijar su posición nuevamente. Al momento siguiente, una densa lluvia de kunais se disparó hacia él. Las orejas de Seimei se movieron levemente y rápidamente se fijó en la ubicación aproximada de estos kunai. Sin embargo, debido a la densa niebla, no pudo determinar inmediatamente si estos kunais, como los de ahora, llevaban etiquetas explosivas. Entonces, solo pudo esquivarlo primero. Sin embargo, tan pronto como sus pies aterrizaron, llegó otra ola de ataques. Obviamente, entre estos Jonin de Kirigakure Tokubetsu, alguien era competente en la técnica de asesinato silencioso y podía fijar con precisión su posición en este entorno a través de movimientos sutiles.
De lo contrario, los ataques no habrían llegado tan rápido. Y Seimei adivinó aproximadamente su intención, que no era otra que agotarlo mediante continuos ataques. Luego esperaban una oportunidad para lanzar un golpe fatal. Había que decir que este método era bastante bueno. Como decía el dicho, no hay defensa que no se pueda romper. Si seguía esquivando pasivamente de esta manera, acabaría revelando una falla, y esa sería la oportunidad del enemigo para atacar. Pero la pregunta era, ¿podría el oponente seguir reprimiéndolo? La respuesta obviamente fue no. Después de esquivar 2 oleadas de ataques seguidas, Seimei saltó a un árbol cercano, esquivando así la tercera oleada de ataques. De pie sobre una rama, sus manos formaron sellos rápidamente, y antes de que llegara la cuarta ola de ataques, usó el ninjutsu. Estilo de viento. Gran avance. Respiró hondo y exhaló con fuerza. Primero, apareció un torbellino, que luego se expandió rápidamente, abarcando un área de más de 10 metros en un instante. Y los ataques de esos ninjas de Kirigakure fueron barridos por este torbellino antes de que pudieran acercarse a él. Sintiendo los ligeros cambios en el borde de la tormenta, Seimei se burló, luego lo ignoró y controló directamente la tormenta para que se extendiera rápidamente en todas las direcciones. Si fuera en el pasado, incluso si hubiera practicado el estilo del viento, gran avance al nivel perfecto, es posible que no pudiera controlar la tormenta con tanta precisión. Pero ahora, con el estilo de viento, hoja de viento actualizado al nivel 6, tenía una comprensión más profunda de la forma y la transformación de la naturaleza del chakra del atributo viento. Naturalmente, podría lograrlo. Esto era como el estilo de agua. Muro de agua de otras personas solo podía proteger en una dirección, pero Senju Tobirama podía proteger todos los lados. Al final, fue solo una cuestión de competencia. Y cuando se desató el estilo de viento, gran avance de Seimei, la niebla blanca circundante se disipó instantáneamente como nubes dispersas. Aunque varios ninjas de Kirigakure liberaron continuamente chakra del estilo agua durante este tiempo, tratando de mantener la densa niebla, no pudieron tener éxito. Sin embargo, esto también era normal. Esta vez, para lograr el éxito de un solo golpe, Seimei había consumido 2000 puntos de chakra de una sola vez. Por lo tanto, el estilo de viento, gran avance que desató fue de un nivel de desastre natural. Junto con la ventaja elemental, era normal que no pudieran mantenerla. Unas cuantas respiraciones después, la densa niebla desapareció. Seimei miró a la docena de ninjas de Kirigakure que estaban en cuclillas o de pie en el suelo y las ramas de los árboles circundantes, una sonrisa desdeñosa apareció en su rostro. Al mismo tiempo, no se olvidó de provocarlos. La simple aldea de la niebla de sangre, no es más que esto. Sin embargo, estos ninjas de Kirigakure, ya fueran Tokubetsu Jonin o Chunin, eran todos élites. Nadie lanzó un ataque impulsivamente por su sonrisa deliberadamente despectiva o sus palabras provocativas. Seimei se sintió un poco arrepentido por esto. Sin embargo, fue solo un pequeño arrepentimiento. Como no podía provocarlos para que atacaran primero, tomaría la iniciativa él mismo. Con este pensamiento en mente, Seimei brilló y apareció frente a un Chunin de Kirigakure. ¡Zas! La espada corta que tenía en la mano se balanceó, apuntando directamente al cuello del oponente. Desafortunadamente, antes de que su espada corta pudiera balancearse completamente, varios shuriken volaron. Seimei miró por el rabillo del ojo y dio medio paso atrás, evitando fácilmente el ataque. Sin embargo, debido a esto, el Chunin de Kirigakure frente a él finalmente reaccionó y rápidamente lanzó una bomba de humo antes de retirarse. Al ver esto, Seimei no persiguió a nadie. En cambio, usó otra técnica de desplazamiento corporal y atacó a otro Chunin de Kirigakure. Antes, cuando lo asediaban, no había Chunin. Ahora que sí los había, no le importaba recoger los kakis más tiernos. Aunque esta podría ser la razón por la que los Jonin de Kirigakure llamaron a estos Chunin, no le importó. En fin, todos eran sus objetivos, y el orden no importaba. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 289. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otra media hora. Sonido metálico. Seimei sacó su espada corta del pecho de un Jonin de Kirigakure Tokubetsu, dejando que su cadáver cayera al suelo, luego miró a su alrededor. En ese momento, solo quedaban unos pocos ninjas de Kirigakure asediándolo, y a sus pies yacían más de una docena de cadáveres. Claramente, en la última media hora de combate caótico, el lado de Kirigakure había sufrido grandes pérdidas. Sacudiéndose la sangre de la espada, Seimei miró a los pocos ninjas que quedaban y dijo con un tono algo insatisfecho.
Parece que andan un poco cortos de personal. Al escuchar las palabras de Seimei, las expresiones de los ninjas de Kirigakure cambiaron varias veces, pero no refutaron nada porque de hecho era la verdad. Más de una docena de ellos habían asediado Seimei y luchado durante más de media hora, aunque Seimei estaba completamente bien, mientras que ellos habían sufrido grandes bajas. Ahora bien, realmente estaban un poco cortos de personal. Pero pase lo que pase, no podían dejar que Seimei se fuera. Con esto en mente, estaban a punto de reunir más gente para sitiar Seimei. Pero en ese momento se acercó un silbido del viento. Seimei miró hacia un lado con el rabillo del ojo y luego dio medio paso atrás. Al momento siguiente, una espada grande, como el panel de una puerta, pasó junto a sus ojos y atravesó directamente el tronco de un árbol cercano. La hoja impactó el tronco del árbol como si fuera un cuchillo caliente cortando mantequilla, cortándolo fácilmente sin ninguna resistencia. Su agudeza era evidente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, otra figura apareció frente a Seimei, lanzando una patada dirigida directamente a la cabeza de Seimei. Seimei reaccionó rápidamente, levantando inmediatamente su brazo izquierdo para bloquear el costado de su cuerpo. Golpear se escuchó un impacto sordo. Seimei recibió la patada de frente. La fuerza del recién llegado era inmensa, y lo pateó a 2 o 3 metros de distancia. Este no fue el final. Justo cuando Seimei se recuperaba, la persona le lanzó otro puñetazo, directo a la cara. Seimei ladeó la cabeza para esquivar, dejando que el fuerte viento del puño le rozara la mejilla. Blandió su espada con naturalidad, lanzando un corte diagonal, contraatacando al recién llegado. Sin embargo, aunque el recién llegado era corpulento, sus reacciones no fueron lentas. Con un ligero giro de cuerpo, esquivó el ataque a la perfección. Luego, lanzó otro látigo con la pierna, apuntando nuevamente a la cabeza de Seimei. Seimei levantó el brazo para bloquear nuevamente, luego contraatacó con un movimiento fluido. Por un momento, los sonidos de puños y pies golpeando la carne resonaron continuamente en el campo, y en un abrir y cerrar de ojos, los dos bandos habían intercambiado más de una docena de golpes. Golpear finalmente, después de que Seimei bloqueara otro ataque del recién llegado, el oponente se retiró temporalmente y saltó unos pasos hacia el costado de la gran espada. Solo entonces los ninjas de Kirigakure que los rodeaban volvieron en sí y se dirigieron a él. Señor Mangetsu. Así es, el recién llegado no era otro que Tsuki Mangetsu. Había que decir que su experiencia de combate y su capacidad de combate real eran muy fuertes. No es de extrañar que unos meses después, cuando los 7 espadachines ninja de la niebla fueron golpeados hasta un estado lamentable por Midday al abrir las 8 puertas, él pudiera ser uno de los 3 sobrevivientes. Su fuerza realmente no podía subestimarse. Aunque fue solo un breve intercambio, Seimei aún vio algunas pistas. Incluso sin el cuchillo decapitador, su fuerza superaba la de un Jonin común. Si lo combina con el increíblemente afilado cuchillo de trinchar decapitador, entonces su poder de combate. Seimei miró el cadáver del vicecapitán, que había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura en la distancia, y pensó para sí mismo. Entonces ni siquiera un Jonin hábil sería su oponente. Así es, el vicecapitán que había peleado previamente con Tsuki Mangetsu ya estaba muerto. Anteriormente, Seimei había sentido que no era el oponente de Tsuki Mangetsu, y ahora parecía que ese era realmente el caso. Fue impresionante que hubiera logrado aguantar tanto tiempo. Seimei suspiró para sus adentros, apartó la mirada y volvió a mirar a Tsuki Mangetsu. Este último, también intrépido, lo observaba con ojos fríos. Jejeje, al ver esto, Seimei, naturalmente, no fue cortés. Levantó la mano y usó el genjutsu Sharingan, e inmediatamente lanzó algunos kunais. Sin embargo, Tsuki Mangetsu se atrevió a mirarlo tan descaradamente, naturalmente teniendo algo en que confiar. Vio que en el momento en que Seimei usó genjutsu, sacó el cuchillo de trinchar decapitador que estaba clavado en el tronco del árbol cercano. Luego, giró la gran espada 90 grados en su mano y la hundió profundamente en el suelo, erigiéndola frente a él. La hoja ancha del cuchillo de trinchar decapitante bloqueó sus puntos vitales. El kunai lanzado por Seimei golpeó la hoja, produciendo únicamente un sonido metálico. Seimei no estaba demasiado decepcionado por esto. Dio una patada al suelo, todo su cuerpo salió disparado como una bala de cañón, llegando frente a Tsuki Mangetsu en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la espada corta que tenía en la mano se extendió, pasando con precisión a través del espacio semicircular cerca de la empuñadura del cuchillo de trinchar decapitador. Detrás de él estaba el pecho de Tsuki Mangetsu.
Sin embargo, Tsuki Mangetsu también reaccionó rápidamente. Acababa de liberarse de la influencia del genjutsu y, al ver esta escena, inclinó casualmente el cuchillo de trinchar decapitador, lo que provocó que la espada corta de Seimei fallara. No solo eso, inmediatamente se lanzó hacia adelante, cargando hacia la cara de Seimei con su cuerpo y la espada. Recordando la inmensa fuerza que el oponente había mostrado durante su combate cuerpo a cuerpo anterior, Seimei abandonó decisivamente la idea de un enfrentamiento frontal. Además, el oponente estaba usando la espada para golpearlo, por lo que definitivamente no podía entablar una confrontación directa. Seimei golpeó el suelo con los pies e inmediatamente saltó hacia atrás. Tsuki Mangetsu falló su ataque y, sin pausa, inmediatamente blandió la gran espada en su mano, continuando cortando a Seimei. Sintiendo el aura aguda que emanaba de él, Seimei no dudó en absoluto e inmediatamente se agachó, esquivando el ataque. Entonces, la espada corta en su mano se extendió, apuntando al corazón del oponente mientras aún se estaba recuperando del ataque anterior. Sintiendo el peligro, Tsuki Mangetsu se detuvo inmediatamente y se giró hacia un lado, esquivando por poco la espada. Solo entonces Tsuki Mangetsu se concentró por completo, y la mirada que dirigió a Seimei una vez más se llenó de seriedad y cautela. Naturalmente, había sentido el estilo de viento shuriken en espiral que Seimei había usado para matar a Kaguya Shinosuke anteriormente. Y al ser capaz de desatar un ninjutsu con tanto poder, originalmente pensó que Seimei era un ninja que se especializaba en ninjutsu. Ahora parecía que su habilidad con la espada tampoco podía subestimarse. Aunque fueron solo unos pocos golpes de espada, fueron suficientes para ilustrar el punto. En cuanto a los cadáveres en el suelo y las heridas de espada en ellos, lo siento, para Tsuki Mangetsu, estas personas eran solo hormigas y carne de cañón. Sus encuentros no bastaban como referencia. Solo ahora, después de experimentarlo de primera mano, comenzó a desconfiar de la habilidad con la espada de Seimei. Sin embargo, era solo cautela. En cuanto al miedo, nada más lejos de la realidad. En cuanto a la esgrima o el kenjutsu, realmente no le había temido a mucha gente. Además, un buen espadachín necesitaba estar acompañado de una buena arma para mostrar todo su potencial. Y, obviamente, la espada corta en la mano del oponente era muy inferior a su cuchillo de trinchar decapitador. Por eso era valiente. Capítulo 290. Morir. Con un gruñido bajo, Juzobiwa apareció ante Seimei en un instante, blandiendo su espada del verdugo. No apuntó al cuello ni al corazón de Seimei, sino que intentó hacer que la espada lo tocara en cualquier parte. Seimei lo entendió bien. Dada la agudeza y el tamaño de la espada del verdugo, cualquier contacto sería fatal. Por lo tanto, este estilo de espada de amplio alcance, aunque aparentemente menos refinado que su esgrima, era perfectamente adecuado para la espada del verdugo. Esto hizo que Seimei se sintiera muy incómodo. Solo su Sharingan, que podía captar con precisión el ángulo y la fuerza del ataque del oponente, le permitió hacerle frente. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El sonido nítido del metal chocando se escuchó continuamente. Seimei blandía su espada corta, bloqueando constantemente los ataques de Juzobiwa. El tremendo impacto lo incomodaba mucho. A medida que pasaba el tiempo, la situación de Seimei empeoró gradualmente. Los ninjas de la niebla que los rodeaban, al ver esto, se pusieron inquietos. Finalmente, un jonin especial de la niebla no pudo resistir más. En secreto, formó sellos manuales y desató un ninjutsu. Elemento agua. Látigo de agua. Un chorro de agua emergió de su mano, transformándose en un largo látigo que se acercó lentamente a Seimei. Su velocidad inicialmente era normal, pero a medida que se acercaba a Seimei, se volvió como una víbora, disparándose instantáneamente. Sin embargo, su velocidad, aunque rápida, todavía no era rival para la reacción de Seimei. Su Sharingan detectó el látigo de agua que se aproximaba. Sin dudarlo, Seimei se echó hacia atrás para esquivar la espada del verdugo de Juzobiwa, e inmediatamente saltó hacia atrás para distanciarse. Simultáneamente, formó sellos de mano con su mano izquierda y desató un ninjutsu. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. La bola de fuego chocó con el chorro de agua, produciendo un chisporroteo. Una gran nube de niebla blanca envolvió instantáneamente el área en un radio de 12 metros. Sin embargo, esto era solo vapor de agua, no muy denso. No podía oscurecer por completo la visión de todos como la técnica combinada de liberación de agua. Esconderse en la niebla del ninja de la niebla. Pero fue suficiente. Seimei solo necesitaba una oportunidad.
Aunque Huzobiwa no lo siguió, rápidamente formó sellos manuales con ambas manos y, en un abrir y cerrar de ojos, desató la técnica del clon de sombra. En un instante, su figura se multiplicó de 1 a 4. Seime y los 3 clones de sombra intercambiaron miradas. Entonces, uno de ellos cargó hacia los ninjas de la niebla exterior, tanto para continuar con el plan de eliminación anterior como para evitar que interfirieran en la próxima batalla. En cuanto al problema de la falta de chakra, eso ya lo había resuelto cuando fue asediado. Había bastantes ninjas de la niebla Chunin en ese entonces, y él no desaprovechó la oportunidad. Durante la batalla, usó la técnica de absorción de chakra para reponer su chakra. Entonces ahora, después de usar nuevamente la técnica del clon de sombra, cada uno tenía más de 10.000 puntos de chakra, suficientes para el combate. Después de asignar un clon para lidiar con los ninjas de la niebla exterior, Seime y los 2 clones de sombra restantes recurrieron simultáneamente a Huzobiwa. Al verlo usar clones de sombra en combate, Huzobiwa no mostró desdén ni burla. Después de todo, el ejemplo de Kaguya Jonin estaba ahí. En esta situación, si todavía tuviera esos pensamientos, estaría cortejando a la muerte. ¿Va a utilizar eso? La mirada de Huzobiwa recorrió a Seime y los 2 clones de sombra, y no pudo evitar pensar en el elemento viento, Rasengan que Seimei había usado para matar a Yuga Morizuke. Y esto era exactamente lo que Seimei quería hacerle pensar. Mientras el oponente todavía tuviera miedo de la técnica que usó para matar a Kaguya Morizuke, entonces en la batalla posterior, incluso si no se acobardaba, definitivamente sería más cauteloso. De esta manera, ya sea que realmente estuviera buscando una oportunidad para usar el elemento viento, Rasengan o recurriendo a otros medios, sería un poco más fácil y habría más oportunidades. Justo cuando pensaba esto, una sensación familiar de estar siendo observado resurgió y persistió por mucho tiempo. Seimei frunció el ceño ligeramente pero luego se relajó. Él entendió el propósito del oponente. Claramente, el liberación del viento. Rasengan que utilizó para matar a Kaguya Morizuke no solo había hecho que los ninjas de la niebla en el campo se mostraran cautelosos, sino también al enemigo oculto. No es de extrañar que, tan pronto como utilizó la técnica clon de sombra, el oponente inmediatamente volvió su atención, obviamente con la intención de investigar. A Seimei esto no le importó. Sin mencionar que no había decidido si usaría esta técnica nuevamente, incluso si lo hiciera y el oponente lo viera, no importaría. Quizás incluso podría aprovechar esta oportunidad para engañar al oponente. La razón por la que necesitaba clones de sombra para ayudar antes de usar liberación del viento Rasengan era simplemente porque su habilidad no era lo suficientemente alta y no confiaba en golpear al enemigo en una pelea 1 contra 1. Si el oponente pensara que necesita clones de sombra para usar esta técnica, sería muy gracioso. Una vez que su habilidad mejoró, pudo darle una sorpresa al oponente. Incluso aunque el oponente no cayera, no importaba. Para él, aparte del panel de competencia, el secreto más importante era el Mangekyo Sharingan. Mientras no se revelara, el resto era irrelevante. Fue solo un lanzamiento de viento, Rasengan. No había necesidad de ocultarlo. Varios pensamientos cruzaron por su mente. Antes de que Huzobiwa pudiera hacer nada, Seime y los 2 clones de sombra cargaron hacia adelante. En comparación con los ninjas comunes, usar clones de sombra para ayudar en la batalla tenía otra ventaja para él. Maximizaba la efectividad del Sharingan. Después de todo, esquivar el genjutsu de un Sharingan era mucho más difícil que esquivar 3. Además, aunque él y los clones de sombra no podían compartir una visión como los 6 caminos del dolor de Nagato, aún podían mostrar un poder de combate considerable a través de la cooperación. Lo único que cabe destacar es que tuvo que cambiar por completo su estilo de lucha y sus hábitos. Antes, al luchar contra Huzobiwa, aún usaba su espada corta para bloquear la hoja del verdugo. Pero ahora, ya no podía hacerlo más. Con la fuerza del oponente, si un clon de sombra se enfrentara a él, probablemente se dispersaría después de unos pocos golpes. Y si tan solo los clones de sombra evitaran la confrontación directa mientras el cuerpo original aún lo hacía, quedaría expuesto. Por lo tanto, para garantizar que el oponente no pudiera distinguir entre el original y los clones de sombra, todos tuvieron que adoptar tácticas evasivas en la batalla. Afortunadamente, tanto su cuerpo original como los clones de sombra podían usar el Sharingan. Con su poderosa perspicacia, evitar enfrentamientos directos era relativamente sencillo. El tiempo pasó y la batalla continuó. Los ninjas de la niebla exterior fueron enredados por uno de sus clones de sombra.
En el interior, Usopp-Iwa, bajo el ataque combinado del cuerpo original de Seimei y dos clones de sombra, gradualmente mostró signos de debilidad.